José Antonio Nuevo Frías, director durante 14 años del Instituto Ángeles Saavedra y durante 34 años profesor 39 años de profesor de filosofía. En este mundo hiperconectado en el que la posverdad, la desinformación están vigentes a la orden del día, ¿qué papel juega la filosofía? Y dentro de la filosofía, ¿qué papel juega la educación en la escuela? Bueno, es un mundo complejo, es un mundo en principio enormemente complejo, en donde este tema que saca, el tema de la verdad y de la posverdad, es un objeto de reflexión fundamental de cara al futuro. La filosofía siempre es una manera de abordar críticamente los problemas, de abordar con libertad, abordar con amplitud de miras y sigue jugando un papel fundamental. Hoy día en la escuela probablemente la filosofía no tiene su ámbito adecuado. ¿Por qué? Porque se han recortado en muchas cuestiones de currículum, etcétera. Pero sigue siendo una necesidad el saber pensar. La filosofía enseña a pensar. Y en este sentido, la filosofía, con esa apertura de miras, con esa apertura de ideas, pues elabora planes educativos, elabora también itinerarios educativos que van en ese sentido. Es decir, los planes educativos, si no tienen una inspiración filosófica en el sentido de saber a dónde vamos, no en el de conocimientos formales, sino en el de saber qué mundo queremos, hacia dónde queremos ir. Si no es así, la verdad es que el sistema educativo puede aportar poco, pero si le insuflamos una reflexión crítica, evidentemente hará mejores personas, hará mejores ciudadanos, que es de lo que se trata. Y en este ámbito de la posverdad y la proliferación de noticias falsas en Internet, ¿cree que podemos enseñar desde la escuela a los niños a saber distinguir? Primero, si es importante, y segundo, si podemos enseñar a distinguir a los chicos todo ese cúmulo de información que reciben, a cuál es una información que más fidedigna, cuál es falsa y la repercusión que tiene también, claro. Cada día hay más situaciones en las que noticias totalmente falsas prenden en las personas a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación en general, y eso es un tema peligroso. De hecho, desde el punto de vista electoral, en el caso de Estados Unidos, o en el caso de Brasil, o en otros casos cualesquiera, se han estado utilizando argumentos que carecían de realidad. Ese es el fenómeno de la posverdad, que es relativamente reciente, es decir, este término se inventó en los años 90, primeros de los 90. ¿Qué es lo que ocurre? Que el análisis reflexivo del alumnado o de las personas normales, ¿no? Vamos, de todo tipo de personas, el análisis reflexivo ha quedado en un segundo plano y ahora lo que hay es una faceta emocional hacia los discursos o hacia las noticias, es decir, me gusta, no me gusta. Y entonces el me gusta o el no me gusta, este tipo de mensaje, este tipo de planteamiento ha sustituido a conozco o razono lo mismo, ¿no? Entonces, claro, el nivel emocional sufre, vamos, tiene un elemento importante en la vida de las personas, pero si eso sustituye a la racionalidad, a la objetividad, a la ciencia, a lo probado, pues estamos perdidos. Es decir, las mentiras van a gobernar el mundo y es peligroso. ¿Se puede contrarrestar este fenómeno? Seguramente se puede contrarrestar, quizá utilizando los mismos mecanismos que hay en este fenómeno de la posverdad. La posverdad no deja de ser información falsa, ¿vale? Sustituirla por información verdadera no es suficiente, hay que sustituirla por una manera de comunicación, más que información. Comunicación es que haya un feedback entre el que habla y el que escucha. Es decir, si el que escucha tiene herramientas para analizar
al que habla, habrá entonces una comunicación y, por tanto, análisis más crítico. Precisamente hablando de esa necesidad de comunicación, hay unas teorías pedagógicas críticas relacionadas con que quieren relacionar la comunicación y la educación. Hablado de Paulo Freire, recientemente Henri Giraud, en el que plantean que se debe abordar un espíritu más crítico desde la escuela, en el que intentan romper con la escuela tradicional postindustrial y quieren plantear una nueva escuela crítica en la que haya ciudadanos, en que se forman ciudadanos críticos y empoderados, ¿no? Para precisamente evitar todo lo que hemos hablado anteriormente sobre la posverdad, ¿no? ¿En qué medida, y desde su experiencia de director, en qué medida la escuela o las instituciones públicas están dispuestas o se puede plantear ese tipo de posicionamientos en la escuela? Es complicado. Efectivamente, este debate existe. De todas formas, es un debate antiguo. Ya he citado a Paulo Freire y ahora se está revitalizando ciertas experiencias, no dejan de ser experimentos de carácter educativo, ¿no? La escuela, tal y como está actualmente organizada, tiene un componente político importante. Es decir, no es que gobiernen los partidos, o sea, el partido que gobierne haga tal programa educativo o tal reforma, como ha sucedido estos últimos tiempos en España, ¿no? Con distintas leyes educativas. No me refiero a eso, me refiero al papel político más de profundidad. La escuela tal y como está concebida hoy, nace a finales del siglo XVIII, bueno, a finales del siglo XIX, en donde esa época postindustrial empieza a necesitar esa época industrial todavía empieza a necesitar una mano de obra más o menos cualificada, con una serie de contenidos, una serie de elementos de disciplina. Eso con ligeras variaciones es lo que todavía tenemos. Es decir, y esta es una afirmación un poco fuerte, al poder, al Estado, no le interesa a ciudadanos críticos y no favorece esa ciudadanía crítica que, sin embargo, sí plantean estos movimientos que en muchas ocasiones no han tenido un feliz desarrollo por precisamente las pegas y las taras que pone el sistema educativo. Es decir, hay reformas y poco a poco se va entendiendo que hay que ir reformando, pero son reformas de matices, no reformas profundas. Ahora mismo en nuestro sistema educativo se debate entre los contenidos y las competencias clave, que de lo que se trata es de hacer más que de reproducir. Bien, eso está bien, es un paso, pero el problema de profundidad está en otro sitio. En Estados Unidos ahora mismo o en bastantes países europeos no interesa que haya ciudadanos críticos y estos pensadores tienen verdaderas dificultades en difundir incluso sus propios planteamientos. O sea que el futuro regular en ese sentido. Bueno, hay que ser optimista. Sí. Bueno, José Antonio Nuevo Frías, muchas gracias. Gracias por ilustrarnos en esta entrevista y esperemos que vernos en otra siguiente que no... Sí, pero tendría que ser pronto porque mi idea es jubilarme, Ya. dejar la dirección a final de curso y jubilarme en septiembre. Así que, bueno.